Ya vamos a ver hoy día la integral definida. Es una de las aplicaciones más grandes que tiene la integral cuando integramos una función. Esto aparte de que lo que estábamos viendo básicamente es que podíamos volver a la función que ya había sido derivada, pero en realidad la integral nace de otra parte y que tenga que ver con la derivada es nada más que una coincidencia. En realidad, en la búsqueda de poder calcular áreas que estén bajo una curva, empezó el estudio de la integral. De ahí viene este símbolo que hemos estado estudiando hasta ahora. Así que ahora viene la parte en que tenemos que aplicar la integral, ver para qué sirve, y vamos a partir con esta parte donde la integral proviene de esto que vemos acá. Entonces usted tiene una curva o una función cualquiera, y lo que está haciendo esta curva es que el objetivo es calcular cuánta área hay bajo esta curva. Ahí está la curva, y queremos ver cuánto hay abajo. Es decir, esta área que uno ve bajo la curva acá. Entonces, el primer paso para poder aproximar esa área que está ahí es dividir el intervalo que comienza en A, termina en B, dividirlo de tal manera de generar subintervalos. Aquí hay uno aquí, uno acá, ¿cierto? Varios hasta allá. Y estos se hacen para que uno puede calcular el área que hay en cada uno de estos rectángulos que uno ve acá. Hay un rectángulo, aquí hay otro. Por supuesto, a veces estos rectángulos se pasan del área o a veces quedan más abajo. Aquí, por ejemplo, el que estoy pintando ahora se pasa un poco. Este que está por acá, en cambio, le falta un poco para rellenar el área, este igual. Entonces, por eso forma una aproximación en realidad, porque en algunas partes se pasa, en otras le falta. ¿Cierto? Eso es como el error está marcado aquí, que es como lo podría marcar. Esto es parte del error. Ese, eso que está ahí, eso pequeñito de ahí, esto que se pasa aquí, este de acá, esto aquí también es error. Así que nos da una idea de cuánto habría bajo la curva. Ahora, lo que sí ustedes pueden observar es que si yo hiciera estos rectángulos más pequeños todavía, donde los rectángulos, el largo, o sea, el que está abajo, el largo, viene dada por esta fórmula que es delta x, que sería el largo del intervalo dividido n veces, es decir, dividir en n el largo del intervalo. Si yo dividiera en más partes esta área, es decir, el n fuera más grande, este error cada vez sería más pequeño. Pero si n es cada vez más grande, significa que el delta x es cada vez más pequeño. Entonces lo que vamos a hacer es representar cómo sería el área acá, ¿ya? Viene una fórmula que representa la suma de toda el área de estos rectángulos, y por supuesto aquí está implicado un límite, porque cuando uno toma el límite de esto, de que el n se haga muy, muy grande, ahí aparece la expresión de la integral.
Bien, el área de estos rectángulos viene dada por la fórmula ahí abajo, de esta manera. ¿Por qué es así? Porque si nos fijamos en un solo rectángulo, esto vale delta x siempre. Para todos es delta x en la misma distancia. Y la altura de este rectángulo está dada por una parte de la función acá. Entonces, el área del rectángulo sería delta x por f de x1 acá. ¿Ya? O sea, un lado multiplicado por el otro. Ese es el área de ese rectángulo que ustedes ven ahí. Y bueno, si los sumo todos los rectángulos que están ahí, aparece esta fórmula que está acá. Para los que no les gusta mucho la sumatoria, ¿cierto? Esta sumatoria significa f de x1 por delta x más f de x2 por delta x más f de x3 por delta x y así. ¿Ya? Donde, por supuesto, lo que hace es sumar cada uno de estos rectángulos. Se ubican que el segundo rectángulo que está acá, ese rectángulo también tiene una altura aquí que está dada por f de x2 y su área es f de x2, la altura por la base. Así que efectivamente esa fórmula que está ahí abajo es la suma de todos los rectángulos. Y esto me aproxima, me dice más o menos qué área hay bajo esta curva. A esto de acá se le conoce como suma de Riemann. Y entonces, como les contaba, cuando uno quiere el área exacta de esto, tiene que hacer el intervalo cada vez más chiquitito, el delta x. Entonces vamos a ver un ejercicio. Este de acá. Dice, grafique la función f de RNR en el intervalo 0,5. Vamos a subdividir el intervalo en 5 intervalos iguales de longitud delta x y luego aproximar el área bajo la curva, calculando el área de cada rectángulo de ancho delta x y el largo de la imagen del punto medio en cada intervalo. ¿Y qué función? Bueno, aquí la función original era f de x igual a x cuadrado, así que la voy a colocar ahí. Bien, lo que quiere básicamente es que grafiquemos esta función, después la dividamos en 5 intervalos del 0,5, intervalos iguales de longitud delta x, ya vamos a ver cuánto vale delta x, y aproximar el área. ¿Cómo vamos a aproximar el área? Dice que calculemos el área de cada rectángulo, siendo el ancho delta x y el largo en la imagen del punto medio de cada intervalo. Ya, la función es esta acá, la voy a dibujar aquí. Esta es f de x igual x cuadrado. Está el intervalo 0,5, ahí está el 5.
que llega al punto 25, ¿cierto? Por la función. Lo primero que dice es que tenemos que dividir este intervalo, entonces dividir intervalo en 5 partes. Bueno, evidente que cada parte va a quedar con 1, pero hay una fórmula igual general para calcular esto. El intervalo es del 0 al 5, entonces la fórmula es delta x igual a b menos a partido n, donde este de aquí es a, este de aquí es b, o sea, el intervalo AB, y este de acá es la cantidad de partes que es n. Así que delta x valdría eso de ahí, que nos va a dar 1. Eso quiere decir que las partes de esta en que voy a dividir valen 1, así que aquí voy a tener el 1, el 2, el 3, el 4, y cada uno de estos trozos que voy a coger aquí sería delta x. Ya se fijan que esto es delta x ahí. Bien, y la segunda parte del ejercicio dice, una vez que dividamos este intervalo, hay que aproximar el área calculando el área de cada rectángulo de ancho delta x y el largo en la imagen del punto medio de cada intervalo. Es decir, vamos a generar unos rectángulos que son los puntos medios de cada punto. Aquí, ¿cierto? Hay un rectángulo. Aquí hay otro rectángulo en el punto medio. Aquí hay otro punto medio. Puedo saber cuál es la altura de estos rectángulos porque basta que evalúe mi función en el punto medio de cada intervalo. Entonces, los puntos medios son el 1 medio, después viene el 3 medios, después viene el 5 medios, después viene el 7 medios y el 9 medios. 1, 2, 3, 4, ahí. Esos son los puntos que están al medio en cada intervalo que hemos escogido. Acá, ¿cierto? Está el 1 medio, aquí está el 3 medios, 5 medios, 7 medios, 9 medios. Entonces la altura de estos rectángulos son
un cuarto, 9 cuartos, 25 cuartos, 49 cuartos y 81 cuartos. Esta altura calculada, ¿cierto? Porque si evalúo la función acá, en un medio me da cuánto vale hacia arriba el rectángulo. Y ahora entonces el área, la aproximación del área es, bien, para calcular la aproximación del área, entonces tengo que calcular la base de cada uno de estos rectángulos por la altura. Profe, ¿cómo sabía la altura? Por ejemplo, el ejercicio nos dice que calculemos la altura en el punto medio de cada intervalo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el primer rectángulo, el punto medio es un medio, porque está entre 0 y 1. Y la altura es la imagen de la función. Entonces, si uno calcula aquí en un medio mediante la función, la que eso vale un cuarto. Ah, ya, 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 a mediante la función. Ya, perfecto. Gracias. Entonces estoy multiplicando cada altura por cada base. Bueno, la base siempre vale 1. Ya, y este numerito me va a dar la aproximación de lo que hay bajo la curva. Bueno, como ven, ¿cierto? Hay error en la aproximación, pero me va a dar algo parecido a lo que ando tratando de buscar. ¿Cuánto dará esto? Tenemos 10, 35, 120, 130, 165. Ya, este error va a disminuir, porque este no es el área real, ¿cierto? Una aproximación. Pero este error va a disminuir si es que nosotros hacemos intervalos cada vez más pequeños, va a tender a disminuir. Y de ahí viene la base de lo que vamos a estudiar ahora. Bien, ¿alguna pregunta con el cálculo que acabamos de hacer?
Bien, entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, sabemos que el área se aproxima como la sumatoria de igual 1 a n de f de xy por delta x. Cuando n tiende a infinito, es decir, se vuelve un número muy grande, uno tiene que, como delta x es b menos a partido n, si el n tiende a infinito, entonces delta x tiende a 0. Así que si aplicamos acá, aplicando el límite cuando delta x tiende a 0, es decir, hacemos estas partes cada vez más pequeñas y entonces disminuimos el error hasta no tener error, acá aparece exactamente el área y es representada por este símbolo de esta forma. Entonces, el área es llamada la integral entre A y B. Tienen que básicamente lo que hace es que este delta x pasa a ser un diferencial acá. Y el símbolo de integral no es nada más que el símbolo de la sumatoria, pero alargado, diciendo que es una suma en una diferencia infinitesimal. Ya, nosotros ya sabemos cómo calcular integrales, pero lo que no sabemos todavía es cómo calcular esta integral, que ya no es una integral indefinida, sino que tiene extremos aquí, el extremo A, el extremo B. Y que además acabamos de ver que en realidad esta integral lo que hace es calcular el área que está bajo la curva. O sea, no solamente sirve para volver a la derivada, ¿cierto? Sino que también tiene la utilidad de que nos dice el área bajo la curva. Entonces, para poder resolver esto, vamos a ver un teorema. Se llama teorema fundamental del cálculo. Este teorema relaciona este estudio del área con lo que nosotros ya habíamos visto acerca de la primitiva de una función o aquella función que al ser derivada aparece dentro de la integral. Bien, entonces estábamos hablando de que el área aparece como esta expresión que tenemos aquí. Entonces, para poder calcular esta integral que ahora es definida, vamos a usar lo que ya aprendimos de integrales, es decir, si usted tiene una función f, cualquier primitiva f, tal que al derivar f le queda la f chica, que es en realidad lo que nosotros ya estábamos haciendo con integrales, era encontrar esta función que al ser derivada me daba la integral que estaba dentro.
Entonces, el teorema fundamental del cálculo lo que dice es que podemos relacionar esta función que nosotros habíamos estado estudiando antes, que era simplemente la integral, con esta integral definida de la siguiente forma. Esto de acá es lo que vamos a usar para calcular integrales. Donde esa f grande que usted ve ahí es simplemente la integral que nosotros calculábamos antes, pero que ahora se evalúa en el punto de arriba y luego en el punto de abajo, y se resta. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es, por supuesto, volver al problema donde habíamos aproximado nuestra área, pero ahora vamos a hacer con la integral. Tenemos esta función otra vez, la x cuadrado, en el intervalo 0,5. Entonces, lo que queremos hacer es calcular el área que está bajo la curva entre 0,5 Tenemos que calcular esa área que está acá. Y voy a ver aquí una cosa. Antes nos había dado un área aproximada de 41,25. Esa fue nuestra aproximación. Ahora vamos a utilizar que el área exacta es la integral entre 0 y 5 de la función x cuadrado de x. Bueno, ¿y cómo podemos calcular esta integral definida? Entonces, para hacerlo tenemos que integrar la función que está ahí, esta función que ustedes ven acá, y sabemos que su integral es x cubo partido 3. Y ahora usamos este símbolo bien útil para decir que tenemos que evaluarlo arriba. Entonces se evalúa en el de arriba y se le resta en lo que está abajo. Eso queda 125 tercios, que es 41,6 periódicos. Así que nuestra aproximación andaba bastante cerca, a pesar de que solo dividimos la integral, o sea, las partes en 5 partes, pero igual nos habíamos acercado bastante al valor real que tenía esta área, que era 41,6 periódicos. Profe, Y dígame, pero cuando uno saca por integral, ahí ya no arroja error, no, o ahí no hay siempre, error.
¿Cómo? No, pues, ahí es el área exacta. Perfecto. Gracias. Y entonces, para ir practicando, vamos a encontrar las siguientes integrales definidas. La primera es 1 partido X, acá. Si represento lo que estoy calculando, es básicamente esto. Esta es la función 1 partido X. Su imagen aquí de esto sería 1/3, 1/4. Y el área que ando calculando es esto de acá, lo que hay entre 3 y 4. Y entonces para calcular esto, vamos a resolver esta integral. La integral de 1 partido X, como ya habíamos visto antes, es el logaritmo natural de X, y esto se evalúa entre 3 y 4. Entonces evalúo el de arriba menos el de abajo. Este es el logaritmo natural de 4/3. Y podemos ver cuánto es esa área. ¿Sí? Si lo tiro por logaritmo es 0,2876. Y tenemos cuánto vale eso.
Ya, vamos a ver con el segundo ejercicio. O sea, ahí está representando una cosa como esta. Entonces, entre el 2 y el 10. Ya aquí está el 2 y el 10. Entonces quiere el área que hay bajo esta curva entre esos dos puntos. ¿Está? ¿Cierto? No está muy a escala el dibujo, pero entre el 2 y el 10. ¿Y cómo vamos a representar esto entonces? Está la integral al lado, la tenemos que resolver. No es una integral muy difícil porque sabemos que esta es x elevado a 4 partido 4 más x. Ya sería la integral de eso que tengo ahí. Pero ahora tengo que evaluarla entre el 2 y el 10. Entonces esto nos da 10 elevado a 4 partido 4 más 10. Y ojo que esto es evaluado en el 10. Ya esto tengo que restarle evaluado en el 2. Que no olvidar colocar un paréntesis ahí, que resto todo lo que me queda en el otro lado, que sería ahora evaluar en el 2 esta función. ¿Ya? De esa forma. Para que no lo vayan a olvidar, un error típico. Bien, y nos queda un ejercicio más. Y este de acá es entre 0 y 4 de esta exponencial.
así, la exponencial está entre el 0 y el 4. Quiero entonces esa área que está ahí entre esos dos puntos. Que va a valer en esto, sería la integral de esto que es e elevado a 3x partido 3 entre 0 y 4. Que evalúo, me queda de esta manera, ¿cierto? Que es evaluar primero el x en 4 y luego en 0. Recuerde siempre evaluar el de arriba primero menos el de abajo. Entonces esto nos va a quedar como e elevado a 12 partido 3 menos un tercio. O se puede escribir como e elevado a 12 menos 1, todo eso dividido 3. Bien, entonces, una de las cosas que podemos calcular con áreas es la siguiente. Vamos a colocar aquí. Calcular el área entre dos curvas es bastante sencillo, sí, ya sabemos al principio que es, en realidad estamos calculando estas integrales. Entonces, suponga que tiene f y g en el siguiente diagrama. Profe, ¿y el anterior lo dejamos expresado nomás? ¿O es Sí, necesario? yo en realidad prefiero siempre dejarlo expresado. Por ejemplo, eso igual de repente, como el logaritmo, por ejemplo, de 4 tercios que está ahí, tiene decimales así, muchos decimales. Entonces, de repente el logaritmo de 4 tercios es mejor que el otro, ¿ya? A menos que tú quieras tener exactamente la idea de cuánto es por algún tema de aplicarlo en algún ejercicio, tenga que ver con eso. Pero si no, creo que lo más correcto es dejarlo así expresado, ¿ya? Solo cuando sea muy necesario calcular. Ya, gracias. Yo te preguntara, por ejemplo, en ese ejercicio, ¿cuál es el área que hay bajo la función 1 partido x entre 3 y 4? Si tú me dices que eso es el logaritmo natural de 4 tercios, está bien. Porque de hecho, esa que puse al lado es una aproximación, porque eso tiene muchos decimales. ¿Ya? Y este sí, pues este e elevado a 12, uno, bueno, si quiero calcularlo, tendría que meterle la calculadora y el. Ya. Entonces, supongamos que tenemos una función acá, esa que se llama f de x, y por aquí tengo otra que se llama g de x. Dos funciones. Y lo que quiero es calcular el área que hay entre a y b, pero entre las curvas. Es decir, quiero saber cuánto vale esto.
Entonces, bueno, es bastante sencillo porque sé que la integral entre a y b de g de x me va a dar todo el área que hay desde g hasta el suelo. Y si a esto le resto el área que hay entre a y b de f de x, eso nos va a dar todo el área que hay entre del f hacia abajo. Y por las propiedades de la integral, esto es lo mismo que integral de a a b de g de x menos f de x. Entonces, al final es restar, siempre restar la función que está por arriba menos la que está abajo. Entonces, una pregunta. ¿Cuál es el área encerrada por las funciones f de x igual a x cuadrado y g de x igual a x? Entonces voy a dibujar primero esto acá y también voy a identificar qué puntos son. La función x cuadrado es así. No, un poquito más ahí. Y la función x es así. En algún momento estas funciones se topan acá. Y el área encerrada por las dos es esto que vemos aquí. ¿Dónde se topan estas funciones? Eso lo podemos calcular de la siguiente forma. Para calcular dónde se intersectan las funciones, vamos a igualar las dos funciones, es decir, la x cuadrado con la x, y vamos a resolver eso. Por supuesto, no hay que dividir por x, sino que hay que igualar a 0. Aquí puedo factorizar. Entonces, tengo que resolver esta ecuación para saber dónde se junta x cuadrado con x. Y aquí me aparecen dos resultados, que sería que x vale 0 o x vale 1. Resultados acorde a lo que estamos viendo en realidad, porque si se fijan aquí, este es el 1 y este es el 0. Efectivamente, se topaban en esos dos puntos. Y ahora calculo el área. ¿Cómo calculo esa área? Entonces ya sé desde dónde hasta dónde va, sé la función que está por arriba y la que está por abajo. La que está por arriba es la función x. Así que el área viene dado de la siguiente forma.
de 0 a 1, que son los puntos donde parte y termina el área, acá. De la función que está por arriba de esta área, menos la función que está por abajo del área. Tengo la función entonces que está por arriba menos la función que está por abajo. Y esto resulta en, si integro aquí, me queda x cuadrado medios menos x cubo partido 3, entre 0 y 1. Así que ahora basta solamente evaluar eso. Evalúo en 1, me queda un medio menos un tercio, menos evaluado en 0, que es así, pero me va a terminar quedando 0. Así que esto es simplemente un medio menos un tercio, que sería un sexto. Bien, entonces hemos calculado el área que está ahí arriba. Veanlo bien. Ya, entonces, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio.
Sí, ahí, en la clase del viernes vamos a ver las aplicaciones de la integral, bueno, que es esta parte del área a excedente del consumidor y el productor, valor medio de la integral también que tiene aplicaciones directas con economía, así que una vez que tenemos dominado esto del área, vamos a ver la aplicación el viernes para ver el término de la integral definida.
Antes que se me olvide, hay un protocolo para si alguien se contagia de COVID, tiene que avisar a Pablo Contreras. Ya, bueno, ustedes saben el correo de Pablo Contreras. Y tienen que avisarle y creo que adjuntar el CPR que salieron positivos. En caso de ser así, lo que la escuela determinó es que van a quedar exentos de evaluaciones que tengan mientras estén en periodo enfermo o enfermas. Y en caso de que ustedes igual que se sientan bien y quieran dar la evaluación, la pueden dar, pero si no, puede pasar eso, ¿ya? Para que lo sepan y para que estén al tanto de eso. La información obviamente es confidencial, así que eh, siéntase libre de enviarle un correo a Pablo Contreras si es que les llegara a pasar eso. Ojalá que no, sí, eso sí, salgan de sus casas y nada para que no se enfermen. A esta altura igual es bien común que alguien tenga. Se supone que dentro de esta semana iba a salir un comunicado. Sí, sí, es que como ya, La reunión, ya no me sale. enteré, les contaba, para que ustedes ya sepan. Sí, pues no sé si ya lo han hablado con los profes. Sí, sí, o sea, es que yo hablo directamente con René y Andrés, entonces por eso me entero igual. Sí, pues sí, se estaba conversando. Por eso. Pero si es el protocolo, o sea, ojalá informar y si se sienten mal, que las evaluaciones no quedan como pendientes, ¿ya? O sea, en realidad lo que se acordó es que se calcule el promedio con las notas que ya hay para el alumno o alumna que le pase esto. Y esa persona si quiere dar una prueba o si en verdad va a reprobar con esas notas, y después queda una pendiente, también está la oportunidad de dar el examen pendiente. O sea, las facilidades van a estar para que se termine el semestre bien. Aquí el semestre, si se termina ahora, igual después se puede tomar la prueba después, no hay problema. Yo por todos lados conozco a alguien que tiene coronavirus, pero afortunadamente nadie le ha pasado algo nada grave. Profe, ¿Sí? ¿Tienen con con respecto al ejercicio, si tengo 3 restricciones, ¿cómo se hace? tres restricciones? Sí, porque me queda, si ¿Qué igualo las funciones, es una restricción para ti en este ejercicio? o sea, no, mentira, no restricción, pero, perdón, me expresé mal. Cuando x es igual a 0, para que x se haga 0, Estas restricciones son como de los problemas de maximizar, ¿o no? sí, Pero tú te refieres a esos puntos donde las funciones son iguales, ¿o no? exacto, sí, Ya, pegaron tres, ¿sí? sí. A ver, dímelos, porque yo creo que a esta altura igual todos lo hemos visto. ¿Cuáles son? ¿Cuál es? X por x menos 3 por x menos 1 igual a 0. Ya, entonces, ¿qué puntos serían esos? Donde X... El 0, el 3 y el 1. digo- ya, mira, eso quiere decir que tus gráficas se intersectan tres veces, ¿ya? Mira, ¿Mm? mira cómo sería esa cosa. Yo no sé cómo son las gráficas de la función, y no Ajá, necesito saberlas tampoco, pero sí esto me sirve para ver dónde se están intersectando. Yo sé que en un momento las funciones se intersectan en el 0, ¿ok? Ahí. sí. Pues en el 1, por aquí, no sé, por aquí se intersectarán. Y después se intersectan en el 3, ¿ya? Tres puntos donde se intersectan. Lo que a mí me interesa ahora saber es que hay áreas encerradas entre eso, porque hay una función que puede andar así, ¿cierto? Claro. Y la otra así, y después así, Ujú. ¿ya? Yo necesito calcular estas áreas de acá.
Claro. Entonces, no necesito saber mucho la forma de la función, pero sí, esto me dice al tiro que hay dos áreas, no una, Ah, perfecto. ¿ya? ¿Y cómo puedo armar, por ejemplo, la primera integral? Está aquí. Ya, primero sé que es entre 0 y 1, porque ya está dado así, ¿cierto? Claro. Y tendría que saber qué función está por arriba y qué función está por abajo. Ujú. ¿Cómo sé la función que está por arriba y la que está por abajo? Entonces, mira, basta que yo tome un punto que esté entre 0 y 1, cualquiera, por ejemplo, el 1 medio, ¿ya? Está ahí el 1 medio. Y lo evalúe. Claro, y vea cuál es el punto que está más arriba. Exacto. Si sé cuál está más arriba, perfecto. Sé cuál qué función está por arriba. Después hago lo mismo por acá, po. Por aquí, ¿cierto? Podría tomar un punto también, ver cuál está más arriba. Pero en todo caso, lo que suele ocurrir es que aquí se intercambian las posiciones de la integral, o sea, de las funciones. Sí, Y por eso es que se volvieron a intersectar en realidad. claro. Eso. Ya. Y Muchas gracias, profe. así ni siquiera necesito saber cómo son las formas de las funciones. Igual yo les pido un ejercicio que la grafiquen para que después vean cómo es y todo. Pero puedo Claro. calcular el área sin saber la gráfica. Ya. Gracias. Pero sirve un poco más para orientarse, po, ¿o no? Que por ejemplo yo hice una tablita y caché al tiro cuáles son las funciones como la orientación. Porque Claro, igual sí. hay que graficar sí o sí, yo siento, porque para cachar qué está arriba, qué función está arriba y qué está abajo. Sí, sí, claro, sí, también sirve. Sirve para orientarse bien en ese sentido. ¿Ya? Igual aquí el truco del ejercicio era que ustedes vieran que no como el que yo hice, que eran 2 puntos, aquí eran 3 puntos, eso significa que tiene esa forma así. Bueno, y si fueran 4 puntos, al final serían como 3 veces que se intersectan las funciones, o sea, 3 áreas. Bueno, ustedes están familiarizados con el término de excedente del productor al consumidor. Nosotros vamos a aplicar esto en la otra clase, porque generalmente ustedes cuando calculan eso lo han hecho con rectas quizá, y son como triángulos los que quedan ahí como excedente del consumidor y productor. Pero si las funciones de demanda y oferta son curvas, curvas como x cuadrado o de ese tipo, eh, uno igual puede calcular el excedente del consumidor productor aplicando esto que acabamos de aprender. Eh, lo más probable es que terminemos las clases antes el contenido, así que después me voy a dedicar solamente a hacerles más como tutoría, ¿cierto? Para que ir viendo, ayudándolos a estudiar. ¿Ya? Nos vemos entonces el día viernes, que tenemos la segunda parte de esta clase. Ya, chao, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao.